Así que, bueno, le damos la bienvenida. Muchas gracias por su tiempo. Fátima, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bien, hemos tomado nota, señor Galarreta, del comunicado de Fuerza Popular que han publicado hace unas horas en Twitter. En realidad hablan del respeto del fallo del Tribunal Constitucional y nuevamente la precisión sobre que los delitos por los que ha sido condenado Alberto Fujimori no son estrictamente de lesa humanidad. A ver, por aquí son 4 puntos los que desarrollan. Yo más bien, sí, quería hacerle una pregunta, porque hay un contraste evidente entre el comunicado que tenemos allí en pantalla y el comunicado que ustedes dan a la opinión pública, presentan a la opinión pública el 4 de enero del 2018, donde por el contrario lo que mencionan es que discrepan de la forma en que se ha logrado el indulto de Fujimori. Yo quería consultarle cuál es la diferencia si hablamos del mismo indulto sobre los efectos que que habría dicho el Tribunal Constitucional que se respeten. Bueno, muchas gracias. Primero, señalarle a todos los televidentes la satisfacción, la alegría que no podemos obviamente ocultar en relación a este fallo que creo hace justicia, como lo he puesto en un Twitter, no solamente por todo lo que ha hecho el presidente Fujimori, sino porque además jurídicamente corresponde, ¿no? Frente a tu pregunta, Fátima, es bien simple. Lo que se señaló en ese momento, y lo recuerdo muy bien, yo era presidente del Congreso en ese momento, fue que nos hubiese gustado que hubiera sido en otro contexto el tema del indulto que el expresidente Kuczynski le da al presidente Fujimori. Sin embargo, lo que hay que tener claro, y creo que lo han dicho los constitucionalistas, no solo el doctor Urriola, ya lo han venido diciendo otras personas, aquí el tema de fondo es el marco constitucional y legal, no las anécdotas, la coyuntura, las situaciones que, como bien lo señalas tú, en ese momento se dijo, nos hubiese gustado en otras circunstancias, pero las circunstancias están dadas. Perdón, señor Galarreta, discúlpeme que le interrumpa. Para ser más precisos, el comunicado del año 2018 no habla de las circunstancias, habla de la forma en la que se ha dado. Precisamente acá en el punto 1 dice saludar la libertad del expresidente Alberto Fujimori a pesar de discrepar con la forma en que se logró. Recordábamos los videos, las conferencias de prensa, en aquel momento la ruptura incluso entre Kenji Fujimori y la señora Keiko Fujimori, la división de una bancada mayoritaria que ustedes habían logrado tras las elecciones. Por eso le refiero, no habla de la circunstancia, que es una de conflicto político, sino de la forma en la que esta se habría logrado, lo que se calificó incluso como, la finalidad de salvar a Pedro Pablo Kuczynski con la obtención también de este indulto, que es lo que se discutía y todavía está en términos jurídicos en investigación. Sí, en investigación está lo relacionado a los hechos que hubieron con algunos parlamentarios. No está en investigación el tema del indulto. Y claro, circunstancias, hecho, puede ponerle, si gusta, el sinónimo que usted desee. Son circunstancias, los hechos, pero siempre hemos saludado el indulto como tal. Y el indulto como tal establece la Constitución, el artículo 118, que la potestad del presidente de la República, en este caso el señor Kuczynski, en ese momento el presidente Kuczynski, otorga el indulto. Entonces, aquí lo que ha hecho el Tribunal Constitucional básicamente es revisar este fallo que para nosotros era ilegal de la Corte Suprema y de otro juez que anulaba el indulto, porque el indulto, la Constitución no te dice cómo tiene que darse, o sea, la Constitución no te establece requisitos o que tiene que estar, sin ninguna circunstancia, como usted quiera llamarle, hechos políticos. El indulto es una potestad del presidente constitucional, el artículo 118 lo establece, el inciso 21, y eso es lo único que corresponde, ¿no? Entonces, aquí creo que hay que aclarar que no hay un tema, ya se ha dicho, de lesa humanidad, es algo que toda la vida han inventado, y hay mucha gente que hasta ahora en las redes se ha quedado con esa idea. No hay ningún tema de lesa humanidad en el caso del presidente Fujimori, así que lo que estamos viendo hoy día es simplemente que el tribunal está haciendo justicia en relación a anular ese fallo y además continuar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos había establecido que en ámbito constitucional, es decir, en ámbito constitucional, no de un juez del Poder Judicial, sino en ámbito constitucional, como es el tribunal, de una vez se vea el caso del indulto otorgado al presidente Fujimori. Ya lo vio el tribunal y obviamente el tribunal ha fallado, ¿no? En todo caso, para ser un poco más precisos, hablamos del indulto humanitario para las personas que se están enganchando a esta hora de la tarde, que otorgó Pedro Pablo Kuczynski.
una circunstancia ensombrecida por todo lo que ocurría y las aparentes negociaciones que se habían dado para que se otorgue. ¿Usted está de acuerdo con la forma o los mecanismos, los procedimientos que se utilizaron? Porque también recordamos incluso que hubieron cuestionamientos en torno a aquellas personas que formaban la Comisión de Gracias Constitucionales, documentos que se habían tramitado con anterioridad al documento también de la solicitud de indulto y una serie de papeles que parecían, por eso decía también la investigación, que daban cuenta de actos irregulares sobre el trámite del indulto. Sí, a ver, la Constitución establece, repito, sí. Bueno, quien quiera va a encontrarle, y me imagino, ¿no? Ayer veía al señor Ana Ceballos, a la señora Mirta Vázquez, que han sido parte de este gobierno y que cuando les han metido una patada recién hablan de corrupción del gobierno, pero han compartido la corrupción, ¿no? Pero esa gente vive de ese odio. Y cualquiera va a querer encontrar un montón de cosas. Vuelvo a repetir, acá el tema es muy simple y es muy concreto. Yo no le daría tanta vuelta, pero respeto su opinión. Es una pregunta, no estoy opinando, señor Larreta, me parece importante establecer ello porque los cuestionamientos, y eso también es bueno recordar, no surgen a partir de este mes, sino que a partir del momento en que se dio el indulto, y ustedes también, por eso cogí el comunicado del 2018, también cuestionaron el mecanismo o la forma. No, nosotros dijimos que nos hubiese gustado en otras circunstancias y no en las Bueno, acá yo tengo el papel, dice la forma del comunicado. Por eso, dígale usted forma. Es distinto a las circunstancias, sí. Lo que usted guste, pero el tema concreto es que aquí hay que aprender a respetar los fallos del Tribunal Constitucional o la Constitución. No es que cuando a mí cierran el Congreso, Vizcarra y el Tribunal falla a favor, ahí lo aplauden y ahora no. Es decir, los argumentos alrededor pueden existir varios y son quienes usted dice, hay quienes han criticado toda la vida. Cuando salen los terroristas, jamás va a ver usted a la señora Mirta Vázquez, Verónica Mendoza marchar. Jamás van a marchar en contra de un indulto a un terrorista, que hay varios indultos que se han dado a los terroristas. Van a marchar cuando se trata del presidente Fujimori porque obviamente enfrentó al terrorismo y obviamente hay un juicio para nosotros político, un fallo político, donde el presidente Fujimori, además, Fátima, que lo tenga claro el televidente, cuando dice, no solamente no es lesa humanidad, sino no es que el presidente está acusado porque él ha apretado el gatillo o ha matado a alguien, no. Está acusado por autoría mediata, es decir, que como él era el presidente, él debía saberlo. Imagínese al nivel que llegó en ese momento la sentencia. No es que él dijo que hay que matar, no es que él apretó un gatillo, no. Simplemente lo acusan porque él, siendo el presidente, debió prever que iba a haber estas situaciones lamentables, obviamente, y sancionables, como el caso de Baltasar. Le sentencia. Aquí lo que tenemos es simplemente una sentencia que cumple con lo que el tribunal ha establecido, que se revise en ámbito constitucional, ya lo ha revisado el ámbito constitucional y ha declarado que los fallos del Poder Judicial son nulos y se ha aceptado el habeas corpus, por lo cual el presidente debería salir en libertad, imagino, en los próximos días. De hecho, las autoridades del Ejecutivo, también los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta también han mencionado que irán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero siendo mucho más precisos, hay todavía pendiente un control de cumplimiento, ¿no? La audiencia de supervisión de cumplimiento, para ser exactos, y algunos especialistas consideran que es probable que se pueda revertir la decisión del Tribunal Constitucional, con lo que el periodo de libertad de Alberto Fujimori podría reducirse y regresar nuevamente al penal Barbadillo. A ver, a mí no me sorprende que ya en el Perú existe, lo he dicho, es una nueva fuente de derecho constitucional, ¿no? Porque en el Perú un tribunal libera a Keiko Fujimori, como fue el Tribunal Constitucional, el mismo, el que no han querido cambiar, los señores que ya salen a marchar, y un juez la vuelve a meter presa. Entonces, pueden revisar lo que gusten, pero el Estado de Derecho en cualquier país civilizado, lo que falla el tribunal es en última instancia. ¿Que puede irse a la Corte Interamericana? Sí, tienen todo el derecho, no solamente el Ejecutivo, las víctimas, pero eso lo verán los abogados. Lo que hay que dejar claro aquí, Fátima, es que en el caso del presidente Fujimori ya hay un fallo, no solamente del tribunal, sino hay un indulto dado. Vuelvo a repetir, eso no está en discusión. Las anécdotas pueden estar en discusión. Lo concreto es lo que corresponde en materia constitucional. Entonces, el Ejecutivo puede accionar, es su derecho, algunos familiares pueden accionar, es su derecho. Y yo, así como muchos familiares víctimas de los terroristas que han salido en libertad, que la Corte Interamericana nos ha obligado a indemnizarlos incluso, pero esa es parte del derecho. Lo que hay que aprender es a respetar el marco constitucional, la democracia y lo que dicen finalmente los tribunales. Lo que no se puede hacer es ninguna legalidad. Es más, no me sorprende que existan acciones
que quieran revisar algo que es irrevisable, lo han dicho los mejores constitucionalistas. Otra cosa es que esto se vaya a ámbito internacional, ese es otro tema. Igual resta todavía conocer la resolución para entender exactamente lo que se ha discutido en el debate ayer en el Tribunal Constitucional. Pero autoridades políticas tan importantes como el presidente del Consejo de Ministros ha hablado, no solo en un medio, sino que luego repitió también su criterio respecto de que el Tribunal Constitucional ya no debería existir. Bueno, digamos, a mí no me sorprende, ¿no? Eso lo dijeron ellos en la campaña, es decir, quienes hoy día nos gobiernan, gracias a todos los que marchan hoy día en contra del indulto, ellos son los que pusieron a Castillo, pero ahora marchan en contra del indulto. Bueno, está clarísimo que de un comienzo ellos dijeron que no creen en las instituciones, no creen en la Defensoría, no creen en el Tribunal Constitucional, no creen en el jurado. Ellos siempre decían, pero a ellos no los elige nadie. Así que me imagino que el señor Aníbal Torres, siendo, honesto con su visión de solamente un poder unitario, como es la visión comunista, va a aprovechar un fallo que obviamente es polémico y eso nadie lo va a discutir. Hay opiniones diversas. En este caso, para querer sacar agua para su molino y tratar de eliminar el Tribunal Constitucional. Y lo va a querer hacer también con la Defensoría del Pueblo y con otras instancias, institucionales que tenemos en el país. Esa es la visión que tiene, el gobierno hoy día. Pero además, y hago este comentario aparte, ¿no? Por lo menos los comunistas son sinceros, ¿no? Ellos no creen en el Estado de Derecho, no creen en las instituciones. Los que marchan, como el señor Ceballos, la señora Mirta Vázquez, esos son hipócritas, porque ellos creen cuando los fallos les convienen. Pero cuando los fallos no les conviene, ahí sí cuestionan las instituciones. Entonces, yo prefiero tal vez enfrentar a los que son directos y claros, hay que enfrentarlos para defender la democracia, a estos que son más bien doble moral, que andan por ahí dando vueltas, y cuando salen los terroristas ni siquiera marchan en el parque de la esquina de su casa, ¿no? Sobre ello y el control político que también corresponde a los congresistas, más allá del número de integrantes de la bancada, a muchos les ha generado cierta sorpresa, por ejemplo, este periodo de perdón o acaso, como se quiera calificar, de espera para ver el accionar del ministro de Salud. Por ejemplo, yo le quería preguntar cuál va a ser la posición en todo caso de Fuerza Popular respecto de estos ministros que han sido interpelados. A ver, bueno, yo no estoy ahorita reuniéndome con los señores congresistas, sí, los señores parlamentarios de mi bancada. Ellos tienen reuniones con el vocero y con la presidenta del partido, que felizmente le levantaron esta absurda prohibición de conversar con algunas personas, ahora ya conversan. Pero mi opinión personal, además, que se le ha trasladado a los señores congresistas en relación a cualquier tema, nosotros tenemos muy claro algo, Fátima. Lo hemos dicho en la campaña, este gobierno venía a destruir al país, es una visión comunista, es una visión que ha destruido en otros países también las sociedades. Estamos perdiendo puesto de empleo, inversión pública, inversión privada, se ha ido más de 16.000 millones fuera del Perú. En fin, gracias a Dios el Banco Central, gracias al Congreso, aprovecho en saludar la gestión de la señora Mari Carmen Alba y de los grupos de oposición, pusieron un directorio que con el señor Velarde puedan mantener la intención de levantarse los fondos del país para hacer populismo. Así que nosotros hemos marcado una posición desde el día 1. No hemos estado en el gobierno y después nos han sacado y estamos criticándolo como Ceballos, Mirta Vázquez. No, del día 1 hemos sido claros que es lo que hay que hacer. Ahora, lo que sí, lo digo como opinión personal, los señores congresistas tomarán su decisión, es que nosotros tampoco tenemos que comprarnos todos los pleitos de la señora Paredes, Susel Paredes o de cualquier otro de ellos. O sea, comprarse los pleitos de los doble moral del Perú, yo no lo recomendaría. Nuestro objetivo está claro, mantener el Parlamento, que es el bastión democrático hoy día, y hay grupos de oposición que han hecho un bloque, ojalá que se mantenga siempre su unidad, evitar, ya se evitó por lo menos lo que querían hacer, que era hacer esta reforma constitucional, asamblea constituyente, ya se evitó gracias a este Parlamento, ya se está equilibrando por lo menos lo que el Vizcarra dejó, que fue que cualquier presidente podría ser cuestión de confianza inmediatamente por reformas constitucionales. Hoy día ya tuviéramos asamblea constituyente gracias a lo que Vizcarra hizo, pero se ha corregido todo eso gracias al Parlamento. Así que nuestra bancada va a ser muy firme. Nosotros no hemos hablado de 30 días, nosotros simplemente sabemos, y esa es una opinión personal, yo le diría a mis congresistas, ustedes toman una decisión, pero escojan su batalla. O sea, nuestra batalla no son la batalla de los caviares doble moral, nuestra batalla es defender al país, defender el Parlamento, cuidarlo, cuidar la unidad de la oposición, y obviamente hemos mostrado que queremos que el señor Castillo, si sigue así, se vaya a su casa, renuncie, porque lo único que nos está presentando es caos. Muchos ministros lamentablemente lumpe, pero ahí uno tiene que escoger también la batalla. El Parlamento es una institución política, yo he sido parlamentario, y no se trata de toda la batalla meterse. Los congresistas escogerán cuál, pero la nuestra, la principal,
es cuidar el Congreso, defender la democracia, y si está la moción de vacancia, vamos a votar a favor. Hay una última pregunta, permítame hacérsela a usted como parte de Fuerza Popular y también cercano, entendemos, a la familia de alguna forma, porque hay una constante duda que tienen también muchos ciudadanos. ¿Qué pasa con la indemnización y por qué finalmente esa no se pagó? Ya, muchas gracias por la pregunta, aunque yo sé más o menos, porque hay varios ciudadanos, ¿no? Porque hay muchos que el Estado le ha pagado a un montón de terroristas. La indemnización, hay procedimientos, hay reglamentos, y obviamente para una liberación, para poder liberarlo al presidente Fujimori en relación al fallo, sus abogados van a tener que ver eso con la parte encargada de la reparación civil. Así que yo eso no le veo como una situación que vaya o impedir o que el presidente Fujimori no quiera cumplirlo. Hay procedimiento, hay plazos, me imagino que hay determinada forma de cumplir. No conozco exacto el detalle, pero si no se pudiera, me imagino que habría un obstáculo. Al lograrse, como se logró la vez pasada cuando se dio el indulto, es que esos obstáculos todo lo que permita la ley es válido. No tenemos que enojarnos porque esta vez lo usa el presidente Fujimori y otra vez se lo han usado los terroristas, ¿no? Entonces, cuando Lori Berenson se fue y no pagó un centavo, nadie se enojó, nadie marchó a la Plaza San Martín. Hoy día es el presidente Fujimori, pero si la ley le permite a Lori Berenson no pagar y al presidente Fujimori pagar o pagar en cuotas, bueno, las reparaciones civiles al Estado, ojalá todos los pagaran, en realidad. Muchas gracias por su tiempo, señor Galarreta, y por las respuestas a las preguntas también que son necesarias realizarlas. Gracias. Muchas gracias. Bien, vamos.